Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el mundo. Un análisis, como siempre decimos, a la realidad en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y plurales medios de comunicación, canales de comunicación. Empezamos con las portadas y esta de últimas noticias, como decimos en esta de martes 18 de enero, da cuenta de algo que efectivamente es una gran noticia, pero que efectivamente también no estará en los principales medios de comunicación. Y hay que destacarlo porque es un acontecimiento que revela algo muy grave. ¿Qué dice? La policía de Bolivia recupera carros robados por la banda de Juan Guaidó. ¿Qué pasó? Ayer se conoció esta noticia, pero evidentemente han tratado de ocultarla. Carros de la embajada venezolana fueron vendidos por los diplomáticos del interino. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que fueron recuperados 12 de los 34 vehículos de la embajada que fueron vendidos por los agentes de Juan Guaidó. La representación del interinato en Bolivia fue conformada por Arturo Vilar, Rafael Cáceres, Henry Rivas, Mariano Martínez, entre otros. Esto efectivamente da cuenta de cómo actúa lo que se dice en el titular, la banda de Guaidó. ¿Para qué querían tomarse el poder? Para esto, por ejemplo, para poner supuestos diplomáticos en los cargos de países supuestamente aliados de Venezuela, como en su momento la dictadora Yanine Áñez, y que hicieron, como se demuestra aquí, y que ayer en rueda de prensa el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, lo denunció, vendían los carros diplomáticos. ¿Para qué? Para quedarse con la plata de la venta, nada más y nada menos. Eso era lo único que les interesaba para tener el poder a quienes, junto con el señor Juan Guaidó, aupado por Donald Trump, reconocido como presidente por el señor Iván Duque y por el señor Guillermo Lasso, todavía evidentemente da cuenta de cuál es su calidad, no solamente ética y moral, sino delincuencial, y así hay que decirlo. Para eso tienen, además, como lo están investigando, 145 millones de dólares han usufructuado de los fondos públicos de Venezuela estos señores encabezados por el tal Juan Guaidó, que igual que Luis Almagro, ocupará un lugar predilecto, privilegiado en el basurero de la historia. En la parte inferior, algo también muy importante, ya se acreditó el embajador de Perú en Venezuela y ahí está la foto con el presidente Nicolás Maduro. Es librado Oscar Zapata, perdón. Se ve ahí la fotografía del embajador de Perú, del gobierno de Pedro Castillo, ante el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Y acá, algo que también fue noticia el día de ayer, a propósito de las nefastas y fatales declaraciones del señor Iván Duque, el canciller venezolano Félix Plasencia repudió las declaraciones del mandatario colombiano sobre el proceso de diálogo en México y recordó que Duque, el señor Iván Duque, que habla mal del diálogo en México, fue incapaz de respetar el acuerdo de paz de su país y que además ya hay informes de Naciones Unidas sobre cómo se asesina, se mata, se liquida, hay 4 masacres si no me equivoco, son 6 masacres, ya me corrigen si es que estoy equivocado, en Colombia en lo que va del presente año. Veremos más información más adelante. La República del Perú en este martes 18 de enero, como decimos, la COVID-19, 200.000 nuevos contagios en una semana, mientras que la tasa de mortalidad sigue siendo baja, como está pasando en algunos países, un alto incremento de contagios, pero la letalidad es bastante baja. Esto también ocurre en Perú, aunque los contagios generan otro tipo de problemas, otro tipo de circunstancias que afectan a la economía, a la convivencia, a la vida normal de la ciudadanía. En Perú, 200.000 nuevos casos. Y en la parte inferior también dice, este viernes llega un lote de Pfizer para los niños. Son, aquí se ve con claridad, 995.000 dosis que serán aplicadas en los niños de Perú. Ahí tienen más información. Y ahora, en el Ecuador, en cambio, el Universo destaca en su portada: en la segunda semana de este mes, un contagiado se registró cada 14 segundos. Mientras la semana pasada se registraba en el país un nuevo caso de COVID cada 14 segundos como promedio, solo en la ciudad de Guayaquil esto sucede cada 55 segundos, según cifras del Ministerio de Salud. Este es un nuevo récord en 700 días de la pandemia. Si así vamos a seguir tratando como si fuese una competencia, pues qué pena. Pero lo que sí hay preocupación, al menos en Ecuador, es que la atención directa, urgente, inmediata,
inmediata para saber si se está contagiado da mucho que desear en las instituciones públicas, porque efectivamente para hacerse una prueba hay necesidad de tener un certificado, contrariando las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que dice que no hay que demorar la atención y las pruebas para paliar en parte el contagio que se incrementó notablemente a finales de año y principios del presente. En el caso de acá, el debate a propósito del proyecto que autoriza el aborto para casos de violación. Se reduce a 22 semanas el plazo para aborto por violación. La Comisión de Justicia modificó el plazo en texto que debiera al segundo debate en la Asamblea. Esto, por un lado, es falso, porque no es que se modificó el texto. Hubo un debate y al final la comisión aprobó en 22 semanas. Claro, por supuesto, hay gente que está ligada a los grupos pro vida que dicen cualquier cosa con tal de negar un derecho de las mujeres, en este caso aprobado por la Corte Constitucional, y que la Asamblea solamente tiene que dar paso para su aplicación. Pero bueno, empezando por el presidente Guillermo Lasso, ha dicho que va a vetar este proyecto. Pero bueno, ahí está la discusión. Y esta portada es importante dar cuenta de lo que significa para el mundo de la defensa de los derechos humanos lo que ahora se habla en Argentina de Milagro Sala. El diario Hoy, un diario de La Plata, provincia de Argentina, dice: Milagro Sala fue un laboratorio de persecución judicial y mediática. En una entrevista al abogado Luis Paz, uno de los abogados defensores de la dirigente social de la Tupac Amaru, el doctor Luis Paz, habló con Diario Hoy a 6 años de la detención de la líder social y cuestionó el accionar de la Corte Suprema. Además, analizó la mesa judicial macrista y la Gestapo antisindical, que es un escándalo en Argentina, pero que en los medios de comunicación bajan de tono porque no les conviene. 6 años de la detención de Milagro Sala, activista social de la Tupac Amaru, que es importante destacarlo. Como yo siempre digo, insisto, ella junto a los ecuatorianos Julian Assange y Jorge Glass son detenidos políticos en América Latina de los que no hay que olvidarse. Así nomás. Y esta foto es muy importante de la Diaria de Uruguay. Lluvias extraordinarias causaron inundaciones en zona metropolitana. Hubo 20.000 usuarios afectados y sobrecarga para los bomberos. La intendenta Carolina Cose explicó que el sistema del drenaje de Montevideo recibió en 1 hora el caudal de 1 mes y medio. Esto es lo que está pasando en esa zona del planeta, es decir, también en la zona atlántica de América Latina, tanto en Uruguay, Paraguay y Brasil. Esa foto da cuenta de esta grave situación. Y aquí tenemos 2 temas interesantes, atractivos, que Folha de Sao Paulo lo destaca. Primero, que el pasaporte de la vacuna tiene un apoyo del 81% de la población, como se plantea ahí, y efectivamente esto también ligado a la fotografía inferior donde se ve al jugador, al tenista Djokovic, a propósito de su regreso a Serbia, porque no pudo entrar ni pudo ir a Francia, donde para jugar, para estar allá, necesitas estar con la vacuna. No tiene la vacuna, no ingresa. Y en la parte superior una foto muy interesante, muy llamativa y además conmovedora. Ahí dice: los delfines casi que desaparecen, y mientras los manglares dan esperanza de vida en la bahía de Guanábara. Esta foto interesante porque efectivamente los delfines que están en estas zonas, también hay delfines rosados en la Amazonía, en general en los ríos amazónicos, pues están en peligro de extinción, y ahí se puede apreciar a 2 delfines en esta zona, que dan cuenta de que efectivamente son raros ya verlos, son muy escasos y hay que atender esta situación. Una linda fotografía para abrir una portada, en este caso de Folha de Sao Paulo. Interesante, muy bien por quienes editan este diario en ese sentido. Y aquí otra fotografía con una composición gráfica poniendo al sol con las antenitas del coronavirus. El diario Liberación de Francia dice: COVID, esperanza al horizonte. Una esperanza que efectivamente se siente en 2 cosas. La una, efectivamente se va bajando el impacto mortal del coronavirus por la atención, por las vacunas, etcétera, y también va bajando, al menos en Francia, el nivel de contagio. Se calcula que para marzo, al más tardar, se podría tener prácticamente un retorno a la normalidad, dicen los expertos, aunque otros en cambio son escépticos de esta situación. Una interesante portada de Liberación de Francia.
Y aquí un tema que lo destaca y bien que lo pone para análisis de nuestra audiencia y para el debate también público, el diario de Nueva York, el diario hispano de Nueva York. Peligra el voto negro y latino. Movilizaciones por el natalicio de Martin Luther King se centran en la defensa de 2 proyectos de ley que buscan frenar la arremetida de varios estados contra el sufragio de las minorías. La presión está en la cancha del Congreso. Ahora resulta que los sectores conservadores, racistas, homófobos y además xenófobos de Estados Unidos quieren restringir la participación electoral de las minorías, dicen ellos, aunque para mí ya en algunos casos son mayorías de latinos y de afroamericanos. Y ahí está la gran disputa. Ustedes pueden apreciar la manifestación del día de ayer cuando dice decenas de personas se organizan por la defensa de estos derechos. Importante que se plantee este debate al menos en los diarios latinos, porque de esto no he visto, al menos en portadas de los diarios estadounidenses, que se tenga en cuenta. Pasamos a los portales informativos y a propósito de lo que mencionábamos del señor Iván Duque, Telesur en su portal informativo lo destaca. Al menos 145 líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante el 2021. ¿Quién gobierna ese país? Iván Duque. ¿Qué hace al respecto? Nada. ¿De qué se ocupa todos los días? De Venezuela. ¿De qué está más preocupado? De saber si pasa algo en Venezuela, pero en su propio país, ahí lo tienen. Y cuando va a hablar en esos recintos, como estuvo ayer y antes de ayer en Arauca, ¿de qué habla? De Venezuela. Eso es lo único que tiene en la punta de la lengua y sobre todo tomando en cuenta que como es año electoral, hay elecciones en marzo y en mayo en Colombia está muy ocupado de estigmatizar a los candidatos progresistas a partir de su odio a Venezuela. Y esta información de los 145 no lo dice un partido chavista, bolivariano, progresista. No, la ONU denunció la semana pasada la muerte de al menos 78 defensores de derechos humanos y líderes sociales en el 2021, que suman de 78 más los demás, 145 al menos, dice la información que ya se ha destacado por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y en el costado derecho, más información de lo que pasa en, por ejemplo, gobiernos gobernados, valga la redundancia, por neoliberales o neofascistas. Empleados públicos de Brasil se movilizarán por el ajuste salarial, que es un tema que ya se abordó, y la justicia salvadoreña libera a mujer encarcelada por abortar. A propósito de lo que mencionábamos, en Ecuador se está despenalizando esto, mientras que en Salvador se libera a una mujer por esto. Y en Uruguay roza los 8.000 casos diarios de coronavirus. Los 3 países gobernados por presidentes neoliberales o conservadores en cada uno. En la parte superior, no queremos dejar de destacar, el número de contagios ya en el mundo llegó a 331 millones, es decir, desde inicios de este año, 30 millones de contagios más. En América Latina, 52 millones y en Estados Unidos, 67 millones, más o menos 7 millones más desde que se inició este presente año. Y ya se habla de 30 millones de contagios en Brasil, aunque sigue siendo el primer lugar de contagios después de Estados Unidos, la India. Y aquí lo que insistimos, RT, la fotografía del señor Iván Duque, tan preocupado de Venezuela todo el tiempo. El presidente de Colombia asegura que entablar un diálogo en Venezuela sería alargar una agonía y Caracas le responde. Yo no sé qué tiene en la cabeza el señor Iván Duque. Efectivamente, ya creo que está enfermo de Venezuela, es decir, solamente piensa en Venezuela, habla de Venezuela, sueña con Venezuela y se preocupa solo de Venezuela. De lo demás, pues prácticamente no atiende porque su país se cae a pedazos, no solamente en el tema económico, social, sino en el de la seguridad. Y tienen ahí mucho de qué hablar los líderes sociales. Aquí, como decíamos, ahí está. Brasil superó 23 millones de casos de COVID. Son 23, me corrijo, no eran 30, eran 23 millones según lo que destaca Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Y aquí en la parte inferior también hay que destacar, dirigentes sociales y políticos exigen la excarcelación de la lideresa Milagro Sala en Argentina. Por supuesto, muy bien, ahí tienen. Y para la parte superior lo que decíamos, mientras por un lado hay inundaciones, por acá en cambio en Paraguay se registran incendios forestales a nivel nacional. Pues ahí tienen. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.
Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Every year, thousands of people leave their homeland to reach new horizons. A reality of those people who struggle for their freedom. Know the diverse causes of those who live between borders. Thursdays, only on Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Bolivia, las autoridades, lo que mencionábamos anteriormente, denunciaron la usurpación de los bienes de la Embajada de Venezuela en esa nación por parte de un grupo de ciudadanos enviados por el exdiputado Juan Guaidó, bajo la complacencia de la entonces presidenta de facto, la dictadora Yanine Áñez. Según las investigaciones, una delegación diplomática irregular sería partícipe de la venta de varios vehículos de la embajada a terceras personas al haber recopilado de forma ilegal documentación de los vehículos y realizado también copia de las llaves y sistemas de seguridad. El total de vehículos que desaparecieron sería de 34. El gobierno boliviano expresó las disculpas a las autoridades diplomáticas venezolanas, al tiempo que reiteró que las investigaciones continuarán para recuperar todo lo usurpado. Veamos parte de las declaraciones del ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Como gobierno nacional y como pueblo boliviano, pido disculpas a nuestros hermanos y hermanas venezolanas por la cantidad de arbitrariedades que han sufrido bajo el régimen de la señora Yanine Áñez, llegando al extremo de vender, hurtar logística que pertenecía a una embajada. Eso, desde todo punto de vista, es algo lamentable para la historia de la diplomacia entre ambos países y de la diplomacia de nuestra América Latina en general. Mil disculpas a todo el pueblo venezolano por ello. Ahora volvamos con el tema que ya mencionábamos. En Colombia, al menos 145 activistas de los derechos humanos han sido asesinados durante el año 2021, según confirma la Defensoría del Pueblo de ese país, aunque para el organismo es una cifra menor en comparación con el 2020. Organizaciones nacionales e internacionales consideran que la situación en ese país es grave y preocupante. La Defensoría registra 120 hombres y 25 mujeres defensores asesinados, y los liderazgos más afectados fueron los de comunales, indígenas, comunitarios, campesinos y sindicales y de los servidores públicos. De acuerdo al mapa elaborado por la Fiscalía, los homicidios se concentraron en 7 departamentos que notificaron el 70% del total de casos. Antioquia con 24 asesinatos lidera la lista, seguido por Cauca con 22, Valle del Cauca con 19 y el Chocó, que registró 10 asesinatos a líderes sociales. Aunque no es el departamento que encabeza la lista, el Valle del Cauca elevó todas las alarmas, pues con respecto al año pasado el número de homicidios se incrementó en un 47%. Grave situación y por eso efectivamente lo destacamos. Continuamos.